Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV Salud, Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia, sus finanzas. Todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos, por sintonizarnos por estos medios. Soy el pastor Rovillar y para mí es un gozo, un placer poder estar detrás de estas cámaras para poder llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar. Y gracias a Dios por Luminal TV, que nos permite hacer y seguir cumpliendo con lo que el Señor nos ha entregado, nos ha mandado en hacer, de predicar su evangelio a todas las naciones. Y vamos a seguir, amados hermanos, hablando y glorificando a nuestro Señor, aquel que nos rescató, que pagó el precio para salvarnos, aquel que sufrió tal contradicción sobre sí mismo para que tú y yo pudiéramos ser libres por medio de su verdad. Y es necesario, es menester glorificar al Señor Jesucristo y dar a conocer al mundo que la salvación de su alma solo depende de Jesucristo. En esta noche seguimos con la enseñanza acerca de Jesús, nuestro Salvador, y de una manera indirecta o directa, la intención es de poder derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero empezar esta noche con el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 5, y lo leemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo, quien nos rehusó en entregarse para la salvación de nuestra alma y reconectarnos, reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu amor que se manifestó. Y te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo podamos ministrar tu palabra a las vidas, a los corazones que están buscando y tienen sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Entendiendo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y hay que analizar eso. No podemos leerlo simplemente por leerlo. Cuando se dice que hay un solo mediador, está haciendo un énfasis, está especificando que hay un solo mediador. No está diciendo que hay uno de los mediadores, hay que entender eso. No está diciendo que Jesús es uno de los mediadores, está diciendo que es el único mediador, es el solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y ahí dice el 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay otra persona que se haya entregado en rescate para todos. ¿Qué es lo que yo intento hacer con esa enseñanza? Intento de alguna forma que nosotros podamos ubicar nuestra fe, para que nosotros podamos entregar nuestra fe a la verdad de Dios, de lo que Dios ha hecho. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Él no hizo acepción de persona, no escogió, dijo que ese sí me parece bonito, ese está feo. No, somos nosotros que pensamos así y pensamos que algunos sí se merecen y otros no se merecen. Para Dios todos somos iguales, pecadores, pero su amor para con nosotros es igual para todos. Por eso el sacrificio de Jesucristo fue para todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué sucede?
para que ese sacrificio tenga efectividad en nuestras vidas, para que sea efectivo en nuestra vida el sacrificio de Jesús, debemos de tener fe en esto, en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ayer estaba hablando, ¿verdad?, de algo que me inquieta bastante, porque he escuchado decir a algunos que dicen que si no se sujetan a su visión, a su voluntad, no podrán recibir su ADN. ¿Acaso Dios tiene ADN? ¿Nos hemos preguntado si Dios tiene ADN? Si Dios es espíritu. Dios no es carne. El mismo Jesucristo no tuvo ADN, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la identidad de hijo por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, no por un ADN. Entonces son muchas cosas que se están levantando contra el conocimiento del único mediador entre Dios y los hombres, de manera que el hombre pueda desviar su mirada en aquel Salvador que sufrió tanto dolor y tanto maltrato por causa de nosotros, y que otra persona quiera usurpar esta posición y tomarse el lugar que no le pertenece. Como Satanás, que se quiso sentar en el trono de Dios. Así hay muchos ahora que se quieren hacer llamar padre y quieren usurpar un lugar que no le pertenece, ¿verdad? Y amenazando a sus seguidores que si no se sujetan y en obediencia no podrán tener el ADN de este padre. Yo no entiendo eso. Lo que sí yo entiendo es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, del cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y la palabra lo dice de esta forma, literalmente, que debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que emplean con astucia artimañas del error, así para atraer tras sí a los que han creído en el Señor. Dice Filipenses 3:18, dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Toda esa estratagema, toda esa estrategia, esta estrategia del hombre para seducir el corazón de su semejante, haciéndose grande sobre ellos, haciéndose, ¿verdad?, tomando una posición, es simplemente porque hay cosas que le interesan. No le interesa realmente la salvación de las almas, porque si le interesara la salvación de las almas, hubiesen llevado a esa persona, a cualquiera que esté buscando realmente reconectarse con Dios, reconciliarse con Dios, lo hubiesen llevado a Cristo Jesús. Pero ¿qué hacen? Se lo llevan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay interés por el medio. ¿Cuál es el interés? El Dios de ellos es el vientre. Y la vergüenza, la gloria de su vergüenza, la gloria es su vergüenza, perdón, porque solo piensan en lo terrenal. Entonces, a nosotros que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el único mediador, en el único Salvador, en el único nombre dado a los hombres para que pudiéramos ser salvos, pues somos menospreciados, vituperados, nos dicen cualquier cosa, ¿verdad? Es como en aquellos tiempos, ¿se acuerdan cuando no queríamos hacer algo porque no queríamos de alguna forma tomar un riesgo o participar en algo?
¿Sabe cómo hacía el enemigo? Ah, no, es que tú tienes miedo. O que tú tienes, o sea, buscaba una forma de convencerte, de levantar, de despertar tu ego y entonces para que tomaras parte de lo que antes no quería tomar parte. ¿Verdad? Como Jesús fue tentado por Satanás. Si tú eres hijo de Dios, tírate, tírate. Si tú eres hijo de Dios, o sea que si tengo que comprobar que soy un hijo de Dios, si yo quiero realmente probar que soy un hijo de Dios, pues yo me voy a tirar. Y todavía en ese momento Satanás actúa de la misma manera y tratando de convencer a muchos. Pero dice 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso que nos aferramos a Cristo. Por eso que hemos optado de que Jesucristo sea el único motivo de nuestra fe. Y no dejar que otra cosa nos desvíe, ni que nuestro corazón vaya en pos de otra cosa, que no sea aquel que vino a darnos un corazón nuevo, lleno de su amor, de su bondad. Porque sí, dice, porque así como Adán todos mueren, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, la primicia. Y primicia quiere decir que tenga prioridad en todas las cosas. Cristo, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso de que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo que quiere decir que nuestra victoria, aunque ahora no lo parezca, pero nuestra victoria es segura en Cristo Jesús. Nuestra victoria no está segura si estamos siguiendo otras estratagemas de hombre, dogmas de hombre, un evangelio diferente de lo que los apóstoles han predicado. Mis amados hermanos, si no nos queremos confundir, si no nos queremos equivocar en ese caminar con Cristo, debemos de prestar atención a los que son el fundamento, los apóstoles de Jesús. Son el fundamento del Evangelio de Cristo. Y ellos han predicado solamente de Jesús. No han predicado, no se han inventado ninguna otra historia, no se han inventado ningún otro cuento, sino que han sido siempre enfocados en Cristo Jesús, la salvación de nosotros. La salvación de nosotros. El Salvador de nosotros. Por lo tanto, si no queremos equivocarnos, vamos a cerrar nuestros oídos a todos esos cuentos de hadas, a esas estratagemas de hombre, a esas dogmas de hombres que de alguna forma parece que estuvieran a favor nuestro, pero no lo es. Porque muchos de esas estrategias de hombre están ofreciendo lo que Satanás estaba ofreciendo al Señor, la gloria de este mundo y su riqueza, la riqueza de este mundo. ¿Verdad? Otros están enseñando otra cosa. Pero nosotros sabemos que nuestra salvación solo depende de Jesucristo. Y no podemos salir de eso y no podemos permitirle que nadie nos saque de esto. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo más sencillo que lo que podemos pensar. Pero se han puesto tantas cosas que se le ha hecho difícil al hombre de ver lo sencillo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? De un Padre tan amoroso, que nos ama tanto,
que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no en otra cosa. El que cree en Jesús, no en otra cosa. El que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuántas cosas no se han inventado, cuántas cosas no se ha hecho noticia dentro del Evangelio para confundir al hombre. Entonces, como ese amor de Dios manifestado por medio de la entrega de su único Hijo para la salvación del mundo, y el único con ese mismo amor no desistió en entregarse para nuestra salvación, y nos amó de esa manera primero, y nosotros a nuestra vez debemos de abundar en ese mismo amor. Y es el Evangelio. Ese mismo amor que nos impulsa a que el verdadero Evangelio sea a favor de los que están extraviados, de los que están perdidos, de los que están en las tinieblas, para que vean la luz de Cristo en nosotros. Para que no haya confusión. El postre enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Eso es Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea que vamos a una sola dirección, a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero primero Jesús tiene que sujetar todas las cosas y luego sujetárselo al Padre junto con nosotros. Por eso que Él es el único mediador. Él es el que vino a reconciliarnos con el Padre. Es el que derribó la cortina de separación, el velo de separación que nos permitía llegar al Padre. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Entonces vamos a cerrar nuestros oídos a todo argumento, toda altivez, toda dogma de hombre, toda enseñanza que no tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar en el camino correcto y que Cristo sea el camino. Para poder estar en la verdad, en la única verdad, y que Cristo es la verdad. Para que poder entrar en la vida y que Cristo es la vida. No hay otra cosa, amados hermanos, que pueda complicar un evangelio tan porque ciertamente hay muchas cosas que se dicen, pero todo causan contienda, causan dudas, causan confusión, pero Cristo no es un Cristo de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios estableció un evangelio a través de un sacrificio, y ese sacrificio fue su Hijo para la salvación de la humanidad, de todos nosotros. Entonces nosotros, a nuestra vez, entendiendo lo que es, lo que Dios hizo, entendemos pues que nuestro triunfo, nuestra victoria, solo depende de permanecer en Cristo. Porque solamente por medio de Él que somos más que vencedores. Solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Segundo de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Fuera de Cristo no hay triunfo. Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Sabemos que Cristo es suficiente. Pues no somos
como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Y ahí entendemos que ahí está la sinceridad. Ahí entonces entendemos que no hay falsificación, porque hemos de glorificar a aquel que se entregó para salvar nuestras vidas. No hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo, como lo dije la otra vez, es para perdón de pecado, para redención, para salvación y para darnos herencia en el reino de los cielos, llevándonos al Padre. Entonces, todo lo que debemos de hablar debe de estar en Cristo, para así la fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, más por el oír la palabra de Dios. Pero una fe puede ser completamente desviada si no está centrada en la palabra de Dios. Se desarrolla una fe, pero no una fe en Dios. Una fe, una palabra creída. Porque todo hombre tiende a responder a muchas enseñanzas y así manifestar una fe, pero no una fe salvadora. La fe salvadora solamente está en Cristo Jesús. Yo puedo tener fe en cualquier otra cosa, hasta hacer sacrificio por cualquier otra cosa, pero no es una fe salvadora. La única fe salvadora es la fe en Cristo Jesús, porque todo aquel que en Él creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice Juan capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más hay que decirle al hombre para que enfoque su fe, para que active su fe en la verdad? Y se lo voy a volver a leer, porque me parece muy poderosa esa palabra escrita en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que no necesitamos más nada que a Cristo Jesús, amados hermanos. No necesitamos un hombre que nos pida que lo llamemos Padre o que le digamos papá. No necesitamos nada de eso. No cabe en el lugar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos a alguien que nos hable de prosperidad. No necesitamos de ninguna otra cosa. Necesitamos a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Ahora, si Cristo no te satisface, es otro problema. Es un problema suyo, pero Cristo debe de ser nuestra completa satisfacción, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, amados hermanos, si entendemos que lo único que necesitamos para ser completo es Cristo Jesús, vamos bien. Pero si no entendemos
que lo único que necesitamos para ser completo en Cristo Jesús, pues vamos a tener necesidad de otra persona para que, no sé, para que nos conecte con Dios, para que nos salve, para que nos dé vida eterna, para que nos predica un evangelio diferente, porque déjame decirle que hay muchos maestros que se van a levantar conforme a la concupiscencia que hay en los corazones de cada uno. Y así podrá convencer, porque habrá lo que quieran oír. Lo que quieran oír, eso van a hablar. Y como eso es lo que quieran oír, pues van a ser seducidos, van a ser atraídos, van a ser... Porque cuando uno es seducido, cuando uno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es seducido y atraído conforme a los deseos, a las concupiscencias que hay dentro de su corazón. Y para eso hay muchos maestros. Porque bien sabe Satanás cómo seducir al hombre. Para que pudiera seducir al hombre en el Edén, debió de haber visto que Eva estaba codiciando el árbol. Porque Eva, dice la palabra que Eva vio que el árbol era codiciable para comer. Dije, ahí hay una concupiscencia en el corazón de Eva. Vamos a darle eso. Cuando lo tenían todo, estaban completos en el Señor. Estaban completos. Pero cuando hay una pequeña codicia en el corazón, otro deseo que no sea desear estar completo en Cristo, pues ahí está Satanás para servirle el plato del menú que ustedes desean. Y voy, pues, tratando de cerrar, y vamos a seguir el lunes con esto. Mañana no salgo en vivo, mañana habrá un discipulado repetido, pero el lunes seguimos con esto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso que ahorita le dije que había, para no equivocarse en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de escuchar y leer lo que predicaron los apóstoles de Jesucristo. Y verá que lo que predicaron sus apóstoles de Jesucristo no tiene nada que ver con lo que en ese tiempo se está predicando. En muchos lugares, no en todos lugares, porque hay hombres que sí se preocupan por la salvación de las almas y se han puesto en la brecha para que muchos puedan entrar en el reino de los cielos. Los que no entran son los tercos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, el enfoque. En lo que nosotros debemos de enfocarnos es en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. ¿En quién dice? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Lo que quiere decir que hay tres principios fundamentales para que nosotros podamos ubicar nuestra fe. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros como templo, como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, donde Cristo mismo es la cabeza del ángulo, la cabeza del edificio que se va coordinando, que y va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, no se equivoquen, por favor, en este camino donde Cristo es el camino. No se equivoquen en la verdad donde Cristo es la verdad.
no se equivoquen en la vida donde Cristo es la vida. Así que, amados, la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos. Amén.